Muy buenas noches, mi nombre es Santiago Villamizar, soy del curso 1102 y este es mi audio video de la actividad 3. Entonces, como primer punto, para realizar en el mundo, en las siguientes líneas se establezca la diferencia entre ética y moral y cuál es su relación con la filosofía. Entonces, se diferencia en que la ética es el estudio filosófico y científico de la moral, ya que es el término, mientras que la moral va encaminada a la práctica. Se podría decir que la ética son como los reglamentos y la moral es tanto lo que vemos día a día y cómo actuamos según nuestras acciones. Y como ya le dije, es como, podríamos decirlo, como si en la vida diaria, lo que debemos hacer bien y lo que debemos hacer mal, según nuestro criterio. La ética trata sobre la razón y depende de la filosofía, y en cambio la moral es el comportamiento en el que consiste nuestra vida. Entonces lo que yo entiendo aquí es que la ética trata sobre nuestro razonamiento, sobre lo que nosotros entendemos, y depende también sobre lo que ya está escrito y estipulado, digamos, por la filosofía. Y en cambio la moral consiste en lo que nosotros vamos haciendo y vamos experimentando. Hablando etimológicamente, ética y moral tienen el mismo significado, solo que la ética es del griego y la moral es del latín. Entonces, el uso de la palabra ética y moral está sujeta a diversos convencionalismos. Entonces, la moral tiene una base social, es un conjunto de normas establecidas en el seno de una sociedad y como tal ejerce una fuerza muy poderosa en la conducta de cada uno de sus integrantes. Es como lo que nos va rigiendo y lo que nos va diciendo lo que está bien y lo que está mal. En cambio, la ética surge como en la interioridad de una persona, como resultado de su propia reflexión y elección. Como ya lo dije, es como tener ese criterio de hacer o pensar lo que nosotros lleguemos a con nuestro uso de la razón a creer lo que pueda llegar a estar bien o mal. La moral también es el conjunto de normas que actúan en la conducta desde el exterior o desde el inconsciente. En cambio, la ética influye en la conducta de una persona, pero desde siempre su propia elección en las normas morales impera varios aspectos, es decir, las normas morales destacan presión externa, cambio las normas éticas es el valor y apreciado internamente como tal. El fundamento de la norma ética es el valor y el descubrimiento de la reflexión de un sujeto. Entonces, como segundo punto está completa el esquema teniendo como referencia la lectura anterior y en la actividad sí cuadrar una hoja y pegarla al módulo. Entonces la hoja que yo tengo es esta, entonces la vamos a dejar aquí al ladito. Entonces, primero que quiero saber, pregunta. Entonces yo coloqué de pregunta cuáles son las semejanzas y diferencias sobre la ética y la moral. Entonces en el segundo coloqué, aparece el tema de estudio, entonces coloqué investigar en qué puede llegar a ser igual o desigual tanto la ética como lo moral, que puede llegar a ser diferente lo uno de lo otro. Tercero, ¿qué necesito para resolver el tema? Entonces yo coloqué que para tener el tema pues obviamente tengo que tener cierta información y hacer ciertas búsquedas, no tanto investigaciones sino buscar o consultar y el tratar de entender qué significado tiene cada una y en qué también se diferencia y en qué las podría utilizar diariamente sin llegar a equivocarme de pronto de creer que estoy haciendo algo tanto ético como lo moral. Entonces, vocabulario de conceptos claves. Entonces yo coloqué normas, percepción, deberes, conducta, influencia, integrantes, interioridad, reflexión y propia elección. Lo cual yo considero que son como los significados o las palabras más importantes de estos textos. Entonces, quinto, ¿cómo organizo mis ideas y datos?
Entonces yo creo que busco con gran antelación y curiosidad el tema a consultar, tratando de ser preciso y recoger la información la cual la página de cada página me brinde, en la cual lo que yo vaya a buscar o a decir tenga esa coherencia a la hora de afirmar o a la hora de sustentarlo. Entonces, gracias a esto, pues también dar mi punto de vista, puede ser bueno o malo, tratando de darle como esa afirmación o desafirmación de lo que estamos haciendo. También está lo que es tratar de entender qué es la ética y qué es lo moral y cómo le diferencia lo uno de lo otro y en qué puede llegar a ser necesario en nuestro diario vivir. Para sacar grandes frutos también dije y salir un poco de la ignorancia y no estar estancado en lo que los demás nos lleguen a decir. Siguiendo, entonces, ¿qué áreas explican el tema? Pues yo pienso y creo que la mayoría del área que más se enfoca en esto obviamente es la filosofía, ya que es la que más estudios se realiza con esto y pues también yo creo que con el diario vivir y con las experiencias que vamos adquiriendo todos los días, esto nos va ayudando a que creemos que está bien y que está mal. Seguimos con el octavo, con el noveno, con el séptimo. Entonces, ¿qué aprendí? Que aunque las dos se parezcan mucho, tanto la ética como la moral, eh, la moral es el cómo vivir, el cómo debemos llevar nuestra vida y la ética es más sobre tratar de la interioridad de una persona, teniendo su reflexión y su propia elección. En cambio, la moral son esas normas que ya están establecidas, que de pronto puede llegar a ser conjuntos de religión o cosas que tanto la sociedad crea que está bien y pues por esto muchas personas decirlo así, lo practiquen. Como Tao, ¿cómo aprendí el tema? Entonces, primero aprendí buscando bien y argumentando con coherencia lo que tenía que aprender, lo que voy a decir y cómo lo voy a manifestar. También para terminar el noveno, ¿para qué me sirve lo que aprendí? Entonces, como ya lo dije, también para salir de la ignorancia y pues también sacarle el mayor fruto a esto, el cómo poder tener esas afirmaciones y saber qué está bien y qué está mal y cómo se puede vivir con esto, haciendo el uso de la razón y de la sabiduría y saliendo un poco de la ignorancia. Entonces, la ética y la moral. En el centro del esquema relacione una idea principal. En las zonas periféricas establezca conceptos que tengan relación directa con la idea central. En cada uno de los cuadros determine las ideas secundarias con respecto a la idea principal. Entonces, la ética y la moral. Entonces, la ética es cuando se puede diferenciar un poco de la moral. La ética estudia para un conocimiento, para llegar a saber cómo actúa el hombre. Entonces, la ética también es la conducta profunda humana del día a día. También coloqué que para hallar todo esto están los métodos científicos como es la observación, al acercarse al hecho y observarlo y no solo determinarlo con un juicio sin antes no saber del tema. Ahora sí, evaluación, en donde aquí ya hacemos el juicio sabiendo lo que hemos visto y lo que hemos de pronto observado. Ya con esta antelación ya se podría decir qué está bien y qué está mal y qué errores se pudieron llegar a cometer. Y la axiológica, que fue algo que me llamó mucho la atención, es darle un valor a los actos cometidos o lo que se realizó según nuestro criterio y de forma personal, dándole como pensando si esto está bien o está mal hecho, teniendo empatía a la hora de hacer esto. También está la moral. Entonces, la moral es la creencia de una persona, reglas las cuales por donde se debe regir el hombre y existen grandes acciones y actitudes. Entonces, la moral es la existencia de acciones y actividades susceptibles de valoración moral. Entonces, la moral también se relaciona con el estudio de la libertad y las acciones de manifestación de un ser, de cómo quiera vivir o ser libre.
También se abarca la religión y sus principios que todos estos respetan, como ya lo dije, la sociedad. Y ya lo que los dos lo une es que les diferencia es que la moral y la base social son conjunto de normas de ética, de propia elección y reflexión. Y la moral es la conducta desde el texto exterior que influye, pero desde su conciencia y desde su voluntad. Y en el último punto quiero hacer la sopa de letras. Entonces yo ya puse mis 30 términos, por decirlo así, y lo dice así como para que se pudiera solucionar. Uno de estos fue axiología, moral, sociedad, filosofía, razón, reflexión, real, valores, autónomo, generación, mentalidad, humano, observación, influencia, ciencia. Bueno, esto fue todo por hoy. Mi nombre es Santiago Villamizar del curso 1102. Muchas gracias.